La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a una transmisión más de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Gracias por estarnos acompañando esta noche, hoy que es 21 de marzo del año 2023. Estamos ya iniciando la segunda estación del año, que es la primavera. Entonces, bueno, esperando que todos estén recibiéndola con el mayor agrado, porque bueno, hay mucha gente que no le gusta tanto el calor, ¿no? De repente algunos se quejan mucho del frío, de repente nos estamos quejando del calor, pero bueno, la idea es adaptarnos y aceptar lo que viene. Entonces, bienvenidos a todos, gracias por estarnos acompañando una noche más. Estamos transmitiendo en vivo desde la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia C, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, y estamos en la cabina de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. A nombre de todo el equipo, de Radio Humanismo 4 y 5, les damos la más cordial bienvenida, deseando que estén pasando la mejor de las noches, sobre todo en una condición de salud plena en todos los sentidos, físicamente, emocional, psicológica y por supuesto espiritualmente también. Entonces, bueno, pues estamos comenzando nuestra sesión, repito, de este 21 de marzo del año 2023, ya arribando a lo que es creo que se llama también así, ¿no? El solsticio de primavera, precisamente. Entonces, pues ya vamos a comenzar nuestro programa y vamos a continuar con el tema de duelo, que pues es de interés general, como muchos de los temas que estudiamos junto con ustedes, y también vamos a hacer un repaso rápido de aquellos puntos que hemos estado abordando desde hace 2 semanas. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar, no sin antes darle la bienvenida, como siempre, a mi querido amigo y compañero, tanto en la Clínica Humanista como también en el equipo de Radio Humanismo. Esta noche está aquí, como siempre, apoyándome en los controles y sobre todo apoyándome con su energía positiva, mi querido amigo Charlie, mejor conocido como Carlos SR Contigo, su nombre de batalla o su nombre artístico, como se le quiera ver. Entonces, comenzamos. Charlie, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias a todos por compartir, por integrarse a la transmisión. Gracias, Padrino, por el tiempo, la compañía, la amistad y por el conocimiento que nos compartes. Gracias a todos por integrarse a las sesiones, recordando de forma breve que la Clínica Humanista está abierta a invitarles a las sesiones familiares, que son los días sábados de 1 a 3, y el Grupo Samani, por supuesto, también tiene sus puertas abiertas los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:30, y bueno, que sigan conociendo parte del contenido, que compartan, a que reaccionen y a que se integren al canal de Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube. Ahí están todas las transmisiones pasadas y para que nos pongamos al corriente. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias, Charlie, gracias como siempre por todo el apoyo y por la amistad. Y bueno, pues bien decía Charlie, estamos transmitiendo en vivo los días martes, miércoles y viernes, hoy con un servidor como titular de la transmisión. Mañana está Charlie, esperemos que también esté César Aguilar. Por algunos compromisos laborales de repente se le complica un poco la llegada, pero bueno, Charlie está iniciando a las 7 de la noche. Están viendo ahorita, siguen con el tema de hábitos, y el viernes se va a continuar con el tema de... Ok, ahorita los recordamos. Se nota que estamos transmitiendo en vivo. Esas son las vicisitudes de transmitir en vivo. Entonces, bueno, creencias limitantes los días viernes. Y a nombre, repito, de todo el equipo de Radio Humanismo, mi hermano Roberto Gutiérrez Jr., César Aguilar,
Charlie y un servidor, Alejandro Gutiérrez Arzate, les damos la bienvenida y estamos comenzando recordándoles que venimos regresando prácticamente de la experiencia, Charlie. Regresamos el domingo de la experiencia espiritual del Grupo Samadhi que concierne al mes de marzo. La verdad es que una experiencia muy fructífera como cualquiera de las que se han llevado a cabo, con sus particularidades, igual que cualquier otra experiencia del Grupo Samadhi. Y pues gracias a toda la gente que nos acompañó, gracias por la confianza también a las personas que fueron a hacer su inventario de la personalidad, como lo señala uno de los conceptos básicos del programa de Alcohólicos Anónimos, lo que es el inventario de la personalidad y la catarsis. Entonces fue todo un éxito, gracias a toda la gente que nos acompañó. Y el lunes 3 de abril comienza la preparación para el retiro del mes de abril. Precisamente empieza el 3 de abril, el lunes 3 de abril, sería lunes 3 de abril, miércoles 5, el lunes 10, miércoles 12, jueves 13 y nos damos el viernes 14, recordándoles que la experiencia espiritual será 14, 15 y 16 de abril. Entonces, para aquellas personas que nos quieran acompañar, con todo gusto están las puertas abiertas del Grupo Samadhi. Y como bien decía Charlie, estamos teniendo las sesiones del Grupo Samadhi los días lunes, miércoles y jueves en punto de las 8:30, entre 8:30 y 8:40 de la noche, y estamos terminando alrededor de las 10:15 de la noche. Entonces, pues los esperamos a todos aquellos que nos gusten acompañar. Y también estamos con el canal de YouTube, como decía Charlie, recordándoles que todos aquellos programas que estamos transmitiendo por la página de Face, unas horas después, tal vez al día siguiente, Charlie nos hace favor de subirlo a lo que es el canal de YouTube, invitándoles a que se suscriban, aquellos que todavía no lo han hecho. Es una invitación a que nos acompañen con una suscripción y también a que le activen la campanita para que les esté avisando el mismo canal cuando estamos subiendo nuevo material. Entonces, pues ahí están los avisos. Les recuerdo, ya tiene algunas sesiones que no lo mencionamos. Les recuerdo que tenemos a la venta el libro de Historia y Evolución de los grupos de cuarto y quinto paso, autoría de mi señor padre, y tuvimos una colaboración en ese libro, mi hermano Roberto Gutiérrez Jr. y un servidor. Estuvimos haciendo una colaboración, y también en esta edición que se hizo, ya hay otros testimonios como el del padrino Samuel de Sentis, y también un agradecimiento póstumo que le hicimos mi hermano Roberto y un servidor. Entonces, bueno, para quien guste adquirirlo, pues nada más cuestión de que nos contacten y con todo gusto vemos la forma de hacerlo llegar. Entonces, bueno, pues ahí están los avisos. Y continuamos con el tema de duelo, lo que es el proceso de duelo. Estuvimos en la primera sesión hace 2 semanas hablando de algunas aproximaciones antropológicas de lo que es el duelo, hablando en términos generales, nada más como una breve recapitulación, que los seres humanos obviamente somos seres tanatológicos, o bueno, todo aquello que tiene vida, o todo aquello que se aprecia de tener vida, pues obviamente es un ser tanatológico. ¿En qué sentido? Que obviamente tenemos un inicio o un génesis, y también obviamente tenemos una condición de finitud o una condición finita. ¿Qué quiere decir? Que un día nos vamos a extinguir, por lo menos en lo que se conoce como lo que sería el plano físico o lo que es la materia. Un día obviamente va a llegar a un término. Sin embargo, también algo que estuvimos comentando es que vivimos en una cultura que se caracteriza por ser una cultura tanatofóbica. No en todos los sectores, no en todas las personas, sin embargo, hablando de un general o como una condición dentro de la norma, la realidad es que vivimos en una cultura, en una sociedad que se caracteriza por ser tanatofóbica. ¿Qué quiere decir? Que le genera fobia a lo que es la figura de la muerte o lo que es la figura de la pérdida como tal. Y la tanatología contemporánea, algo que contempla, es que existen muchos tipos de muerte. Realmente se concibe hoy por hoy en la tanatología contemporánea, repito, es que todas las pérdidas son una forma de muerte.
hoy se les concibe como una muerte, se puede concebir incluso como una aproximación a la muerte como tal, como lo es, o también una pequeña muerte. Y estamos hablando de que obviamente la tanatología hoy por hoy concibe que se vive un proceso de duelo prácticamente por cualquier pérdida significativa. La realidad es que durante muchos años, me atrevería a decir que durante siglos incluso, se concebía el proceso de duelo como precisamente la ruta que se vive dentro de lo que es la pérdida de un ser querido, o sea, la muerte física. Sin embargo, bueno, pues por lo menos en las culturas occidentales se empezó a concebir desde hace ya más de un siglo que en realidad el duelo se puede vivir por cualquier condición de pérdida significativa, por cualquier condición. Llámese modificación o cambio de etapa, la pérdida de la salud, incluso la pérdida del empleo, la pérdida de una amistad, obviamente la muerte de un ser querido, la ruptura o el término de la relación de pareja. O sea, hay una infinidad de duelos. Es más, algunos estudiosos dicen que el primer duelo que realmente vivimos los seres humanos es en el momento en el que nacemos, porque el duelo obviamente implica cambio y todos los cambios implican una crisis. La crisis, vivimos incluso en una cultura que yo la llevo a concebir que también se le genera una fobia a la figura de la crisis, pero lo que pasa es que la crisis normalmente con lo que se relaciona es con algo negativo o con algo desagradable, con algo doloroso, incluso con algo enfermizo, y no tiene que ser precisamente así, no forzosamente ocurre eso. La palabra crisis proviene de la antigua China, es más, obedece a un pictograma chino que significa peligro y a la vez oportunidad. Y obviamente se puede ver desde cualquiera de las dos, o se puede abordar desde cualquiera de las dos perspectivas. Lo que sí es una realidad es que los cambios, sobre todo los cambios significativos en la vida, pues obviamente van a representar una crisis. Y crisis, obviamente, repito, puede ser sinónimo también de crecimiento, puede ser sinónimo de cambio. Pero lo que pasa es que las palabras, la palabra como tal, o sea, obviamente nosotros tenemos una comunicación lingüística, y dentro de lo que es el plano de la comunicación humana, tenemos una comunicación lingüística o verbal que se dice que aproximadamente abarca el 15% de la comunicación como un todo. O sea, realmente es un porcentaje no muy amplio. El otro 15% lo aborda lo que es la comunicación paralingüística, que es todo aquello que llevamos a cabo con lo que es el tono, el volumen, el ritmo, la velocidad, etcétera, etcétera. Y el otro 70% aproximadamente es todo aquello que transmitimos o comunicamos con lo que se conoce como lenguaje corporal o el lenguaje no verbal. En algunas teorías se le conoce como la fenomenología, y de repente hay personas que dicen, es que no dije nada. No, es que no dijiste nada con palabras, pero con tu lenguaje no verbal dijiste muchísimas cosas, ¿no? Hay quien dice, a esa persona yo no le dije nada, nada más faltó que con palabras le mentaras la madre, porque con la expresión que hiciste o con tu lenguaje corporal dijiste muchas cosas, ¿no? Que con palabras no salieron. Sin embargo, me estaba refugiando yo en este tema, o en este punto, a lo que es la comunicación lingüística. La comunicación lingüística obviamente obedece a todo un proceso de programación que obviamente nuestro sistema nervioso elabora, y por eso hay algo que se conoce como programación neurolingüística. ¿Qué quiere decir? Que las palabras, obviamente algo que transmiten en gran medida son las programaciones que ya tenemos los seres humanos. Y entonces la palabra es increíblemente poderosa. Incluso Louise Hay, que es una excelente escritora, sobre todo de lo que es el plano de la bioenergética, o sea, cómo el cuerpo representa lo que en pensamiento y emoción, y me atrevo a decir que hasta en espíritu, obviamente manejamos, y que se representa obviamente a nivel corporal. Lo que se conocería también en algunas esferas como las enfermedades o las condiciones psicosomáticas, recordando que psique se refiere a mente y soma se refiere a lo que es el cuerpo. Entonces las enfermedades psicosomáticas o las condiciones psicosomáticas son aquellas que se trasladan de la mente al cuerpo, y también obedeciendo a que
todos nuestros pensamientos nos van a producir una emoción o un sentimiento. Entonces, la psique elabora todo un proceso psicoemocional, valga la redundancia, y se traslada a lo que es el cuerpo muchas veces. Y entonces, Lois Hay escribe un tratado o un ensayo que se llama El poder de la palabra. O sea, las palabras son increíblemente poderosas en la vida del ser humano. Y entonces la palabra crisis obedece a todo un paradigma. Recordemos que la palabra paradigma significa o se refiere a patrón o modelo. Los seres humanos nos manejamos prácticamente en base a paradigmas. Dice Joel Barker, un excelente teórico del tema de los paradigmas. Se les conoce, a estos hombres y mujeres se les conoce como futurólogos. Y nuevamente entra el paradigma de la palabra futurólogo. Algunas personas a lo mejor se imaginan en el futurólogo con un turbante y una bola de cristal. No, el futurólogo es el que se anticipa a los cambios. El futurólogo es el que tiene la visión para saber qué es lo que viene. Y los futurólogos, por ejemplo, cuando trabajan para algunas industrias, empresas o grandes corporaciones, los futurólogos le han salvado el pellejo a empresas de peso mundial. ¿Por qué? Porque se anticipan a los cambios precisamente. O sea, ellos alcanzan a ver de alguna manera cuáles van a ser las necesidades a futuro dentro de lo que es el plano del consumidor. Y entonces Joel Barker habla de lo que se conoce como los paradigmas, y él dice que prácticamente todo se mueve en base a paradigmas. O sea que tenemos paradigmas prácticamente para cualquier aspecto de nuestra vida. Y es real, yo lo concibo como algo real. O sea, yo tengo un modelo o un patrón prácticamente, no sé si para todo, para no absolutizar, pero para muchísimas cosas que ocurren en mi vida, sí. Tenemos un paradigma para hablar, para vestirnos, para caminar, para comer, para comunicarnos. O sea, los paradigmas están prácticamente en todo momento y de muchas formas. Esos son los paradigmas. Y entonces, la palabra crisis obviamente obedece a un paradigma. Decía el teórico Robert Gagné que los seres humanos pensamos a partir de codificaciones, o sea, a todo le damos una codificación, y obviamente tiene que ver con aprendizajes muchas veces primarios, y que obviamente se representan en símbolos, en imágenes, en figuras, y entonces cada quien seguramente tiene una simbología o una iconografía para representar lo que implica la palabra crisis. Si hiciésemos en este momento una lluvia de ideas, o lo que le llamarían algunos que son muy técnicos dentro de lo que son las áreas pedagógicas, un role-playing, cada quien tal vez determinaría o codificaría la palabra crisis de una manera muy particular, ¿no? Hay quien la palabra crisis inmediatamente podría decir problemas. Hay quien a lo mejor lo referiría a desagrado. Hay quien lo referiría a parálisis. Pero también hay quien seguramente se referiría a la palabra crisis como cambio, oportunidad, crecimiento, aprendizaje. Entonces cada quien tiene una representación de las palabras o tiene un paradigma para cada palabra. ¿Por qué estamos hablando de las crisis? Porque duelo, pérdida, siempre va a implicar crisis. Y entonces obviamente las crisis las podemos ver desde la perspectiva que a cada quien le convenga más. Por eso es importante también desmitificar lo que son los duelos y también puntualizar lo que sí implica un duelo. Los seres humanos nos estamos enfrentando a las crisis y a los cambios y a los duelos prácticamente desde que nacemos. Algunos escritores, algunos pensadores, hombres y mujeres por supuesto, hablan de que incluso la primera crisis a la que nos enfrentamos de cambio es en el momento en el que nacemos. Y hemos hablado de esto en algún momento, hemos puesto este ejemplo en algún momento. ¿Por qué vivimos una crisis? Porque en condiciones, por lo menos en condiciones normales de salud, dentro de lo que es el proceso de gestación, o lo que se conoce como el estado de ingravidez, los seres humanos pasamos de un estado de placer, de un momento a otro pasamos a un estado de displacer, o sea, lo que sería contrario al placer. De entrada,
nos encontramos en una condición de temperatura constante. O sea, siempre nos encontramos a una temperatura de 37 grados, que dentro del proceso de gestación es una temperatura ideal. Porque si ya estás fuera de lo que es el vientre materno, pues imagínate estar a 37 grados todo el tiempo, ¿no? O sea, sería algo muy complicado, aunque hay lugares en donde sí viven esas temperaturas constantemente, ¿eh? Aquí la cuestión es, hay mucha gente que dice, es que yo no tolero el frío. Algunos sufrimos con el calor, sobre todo para poder dormir, ¿no? Entonces, a 37 grados estamos durante la etapa o el proceso de gestación. No conocemos el hambre, porque obviamente el alimento nos llega, por vía intraplacentaria y también por el cordón umbilical. No extrañamos la luz porque no la conocemos. Hay una máxima dentro de lo que es la sensopercepción. Los seres humanos no podemos generar un proceso de extrañamiento, por así llamarle, o un proceso de añoranza por aquello que no conocemos. O sea, si yo no he desarrollado los inventarios de qué es algo, ¿cómo lo puedo concebir? Es como alguna vez yo escuchaba el ejemplo, ¿no?, de una persona invidente que alguien le preguntaba. Le decía, oye, ¿y no te genera un conflicto el no poder ver? Y esa persona le contestaba, es que necesitaríamos partir de la base de qué es ver. O sea, si yo desde que nací soy invidente, ¿cómo puedo entonces tener una referencia de lo que sería la visión? No sé si me estoy explicando, mi querido Charlito. O sea, ¿cómo voy yo a desarrollar una iconografía de algo que mis procesos mentales no han desarrollado? Sin embargo, aquello por lo que se vive un duelo es por aquello que sí ya desarrollé, obviamente una ruta cognitiva, ¿no?, o una ruta de pensamiento, ¿sí? Y de acuerdo a lo que ya haya desarrollado como ruta de pensamiento, ahí es en donde se pone muchas veces complicada la cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien que trae sobre lo que es el tema de las relaciones interpersonales, lo que es la huella del abandono, el tema de la pérdida le hace un ruido impresionante, ¿no? O sea, se activan memorias muchas veces muy primitivas. Y entonces la persona puede vivir un duelo patológico, pero porque se arraiga a aquello que no quiere perder. Pero bueno, nos vamos a ir a eso un poquito más adelante. Sin embargo, en este ejemplo, los seres humanos no conocemos, por ejemplo, el frío, no conocemos los ruidos estruendosos, porque obviamente nuestra traducción del sonido es diferente estando en gestación que ya estando fuera del vientre materno, o ya una vez que nacimos. Nuestra respiración hasta ese momento ha sido anaeróbica, ha sido por medio de lo que es el líquido amniótico y el cordón umbilical. Y entonces llega un día en que en condiciones dentro de la norma se rompe la fuente. Se dice que los seres humanos tenemos dos miedos naturales. Uno es a caernos y otro es a los ruidos estruendosos. La mayoría estamos de acuerdo en que es precisamente por las improntas o por las primeras impresiones que tenemos a ese respecto. O sea, por eso se llama estado de ingravidez. Mientras nos encontramos en gestación, prácticamente estamos flotando en el líquido amniótico. O sea, no hemos experienciado lo que es el fenómeno de la gravedad. Y entonces se rompe la fuente y por primera vez sentimos el efecto de la gravedad. Es la primera vez que sentimos que nos vamos de cuernos, ¿no? Y entonces obviamente sentimos el efecto de la gravedad, pero ¿por qué se vive una crisis muy fuerte? Porque muchos todavía nacimos por lo que se conoce como parto natural. Y pasar por el canal del parto es todo un portento, ¿no? El canal del parto obviamente es muy estrecho, pero además, por lo menos en una cultura como la nuestra, la mayoría de las mujeres, lo máximo que llegan a tener de dilatación pélvica son 10 centímetros. Y entonces obviamente es muy complicado pasar por ahí. Los huesos del cráneo, alguna vez habrás observado, Charlie, que en el cráneo tenemos algo que se llama costuras.
O sea, tenemos esas líneas que están en lo que es entre lo que son los huesos frontales, temporales, parietales y occipitales. Y entonces hay algo que la mayoría de la gente conoce como la mollera, ¿no? que realmente el nombre técnico es la fontanela, pero la mayoría la conocemos como la mollera. Y si tocamos esa zona, se percibe como una condición gelatinosa, o sea, tiene una consistencia gelatinosa, que no es otra cosa que un cartílago. El proceso de elaboración de lo que es el tejido óseo es callo blando, cartílago, callo suave y callo duro. Y es cuando el cráneo ya adquiere su verdadera fortaleza y está cañón que se rompa, no sea, no tan fácilmente se llega a fracturar. Pero esa fontanela o esa mollera tiene una función muy particular, que es precisamente cuando la coronilla se está asomando ya a lo que es la vulva como tal, los huesos del cráneo se contraen. O sea, la naturaleza es tan maravillosa, es increíble la naturaleza humana, que fuimos diseñados para que nuestros huesos se puedan contraer para que podamos salir por el canal del parto. En cuanto salimos, nuestros huesos del cráneo regresan a su posición original y entonces va a empezar el proceso de fortalecimiento del tejido óseo. Pero si eso no es traumático, no sabría cómo llamarle. Hasta ese momento hemos estado en una total oscuridad y de repente llegamos a un entorno diferente y de entrada hay un destello de luz que obviamente debe ser traumático. Digo debe ser porque yo no me acuerdo, no sé ustedes, pero de repente también llega lo que son los sonidos. O sea, los sonidos se registran de una manera muy diferente, muy diferente. Obviamente llegamos a una temperatura muy diferente. Imagínense un quirófano que esté a 37 grados centígrados. En realidad los quirófanos, quien ha tenido la situación de estar en uno, que no es lo más agradable, por cierto, porque normalmente cuando estás en un quirófano, a menos de que seas médico o enfermero, pues es por una cuestión de ausencia de salud, y la temperatura realmente es baja, realmente se percibe una temperatura muy baja en un quirófano, y entonces obviamente el choque térmico es brutal. De estar a 37 grados centígrados, de repente llegar en un lugar en donde están a 12, 13 grados centígrados, obviamente la diferencia térmica o el choque térmico es muy fuerte. La respiración deja de ser anaeróbica. Ahora ya se hace una estimulación de otro tipo, pero algunos todavía nos levantaban de las piernas y nos daban un madrazo, ¿no? ¿Para qué? Para que precisamente el sistema nervioso autónomo generara una contracción pulmonar ante lo que es el registro de los receptores de dolor, y en ese momento obviamente los pulmones se expanden apoyados de músculos, la pleura, y en ese momento por primera vez se hace una inhalación y entonces la respiración se convierte en respiración aeróbica. Hay quien dice, bueno, un niño no tiene los inventarios para entender lo que le está pasando. No, la mente tal vez no tiene los inventarios desarrollados todavía, pero el cuerpo sí los tiene. Y entonces a lo mejor sería como alguien que ahorita que le salen alas, ¿no? Y entonces obviamente el cambio es brutal. Y obviamente llegamos a un entorno, me voy a permitir llamarle de esta forma, a un entorno hostil. O sea, hostil a diferencia de lo que se había vivido hasta ese momento. Y eso implica una crisis. Alguien dice, ¿cómo pueden algunos, o alguien le podría preguntar a la persona, ¿cómo puedes decir que eso es una crisis? Es una crisis, tan es así, que nuestra barrera de represión primaria, o sea, lo que es el mecanismo de defensa de la represión, se activa, y entonces no tengo una memoria lúcida de lo que fue el momento de mi nacimiento. Por eso hay muchas cosas en la vida que no se recuerdan, porque el mecanismo de defensa más primitivo, o el mecanismo de defensa primario por excelencia, se llama represión.
O sea, la mente tiende a reprimir aquello que le resulta traumático. Y por eso incluso hay muchas personas que están viviendo un proceso de pérdida y hay cosas que no recuerdan. O sea, se dan fenómenos de cierta amnesia. Yo hacía una pregunta el otro día a nivel grupal, porque obviamente se sabe mucho, por ejemplo, de lo que son las lagunas mentales o los periodos de amnesia por consumo de sustancias. Digo, en lo personal, pues yo llegué a tener lagunas mentales muy fuertes. ¿Sí? Hay quien dice, pues a los 11 años le paraste, a los 21 años, y ya tenía lagunas mentales brutales. Porque mucha gente se escuda con eso, ¿no? Estoy bien chavo, sí, pero yo desde los 17, 18 años ya tenía lagunas mentales muy, muy fuertes. Y crudas físicas terribles, ¿eh? Y las morales peor. Pero aquí la cuestión es, no nada más hay periodos de amnesia por consumo de sustancias, ¿eh? También una persona en un brote de neurastenia llega a tener periodos de amnesia. La mente es sumamente selectiva. Hay personas que tienen un brote de neurastenia y no se acuerdan de muchas cosas, ¿sí? O en un estado depresivo. Es más, las personas que han pasado por un evento traumático saben de lo que les estoy hablando. Se da un fenómeno que se conoce como estado de shock o estado de choque. Y el estado de choque precisamente está aunado a lo que es la barrera de represión primaria, o sea, el mecanismo de defensa de la represión, porque una de las finalidades que tiene es la de evitar el dolor psicológico. Por eso lo primero que se presenta dentro de una pérdida es que se activan algunos mecanismos de defensa. Por ejemplo, la negación. La negación decíamos que es una especie de amortiguador, que la mente, digo, estoy hablando, obviamente estoy poniendo un ejemplo, por supuesto no técnico o no formal en un sentido técnico, pero creo que queda claro. O sea, la negación lo que hace es que empieza a preparar a mi mente para recibir la información, o sea, empieza a preparar a mi mente para el impacto. Y la negación puede durar unos segundos, puede durar minutos, puede durar horas, me atrevo a decir que puede durar días. Hay quien dice que hay personas que viven en negación durante muchos años. Quiero volver a aclarar algo. Los mecanismos de defensa son inconscientes. O sea, una persona que esté en negación, la primera característica es que no se da cuenta que esté en negación. Porque hay personas que dicen, todavía estoy en negación. No, tú todavía no lo quieres abordar y es válido. ¿Sí? Pero si yo te digo, Charlie, todavía estoy en negación, no, yo no estoy haciendo güey, o sea, todavía no le quiero entrar y es totalmente válido. Es decir, ahorita no le quiero entrar a esto. Pero de allá que esté en negación es algo diferente. Más bien, yo conscientemente quiero negar algo, o no quiero abordar algo. Pero la persona que esté en negación ni siquiera se da cuenta de ello. A veces el mecanismo de defensa de la negación no se alcanza a instalar de una manera inmediata, ¿eh? Y por eso hay personas que se desconectan. Los que de verdad se desconectan, ¿no? Porque algunos de repente se desconectan, pero quedito, ¿no? O sea, hasta se fijan en dónde van a caer. No, el que de veras se desconecta, se desploma. El sistema nervioso del ser humano es algo tan sofisticado que si el mecanismo de defensa no se alcanza a instalar de manera automática o de manera inmediata, es como, perdón por el ejemplo, pero creo que va a quedar claro, es como si de repente bajaran el switch. Y por eso la persona se desconecta, o sea, tiene una desconexión nerviosa y la persona queda suspendida. Porque si la información a la persona le hubiese llegado así frontal y de manera brutal, en ese momento la persona se puede colapsar, pero a nivel mental, ¿eh? Hay quien dice, ¿para qué existen los mecanismos de defensa? Para que no desarrolles esquizofrenia, nada más para eso. O para que no entres en un brote psicótico. Aquí la cuestión, ¿cuál es? La negación me protege, sí, pero después viene la otra etapa de la que hablábamos, que es la confusión. Y en la confusión las emociones se empiezan a impactar sin control. Obviamente, los duelos no son iguales. Hay magnitudes de duelos. Y vuelvo a decirlo, de acuerdo a lo que menciona el doctor Robert Cavano y que retoma Luis R. Brito, un excelente tanatólogo,
de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Él dice, el duelo o la magnitud del duelo no se vive por la naturaleza de aquello que se está perdiendo, sino obviamente por el grado o por el significado y por el vínculo que yo he creado con aquello que se está perdiendo. ¿Sí? Hay personas que pueden estar muchos años con alguien y en el momento en el que se da la separación, la persona sí vive un duelo, pero es un duelo tranquilo. Hay personas que llevan 1 mes, 2 meses con alguien y se termina la relación, te entran en una crisis bien cabrona. No sé si ya has escuchado hablar de eso, Charlie. Y hay quien puede decir, no, es que eso no puede ser. No, sí puede ser. Y puede ser porque la persona le está dando ese valor a aquello que se está perdiendo. ¿Sí? Yo a veces hago la pregunta, ¿no? A veces les hago la pregunta cuando estoy impartiendo una conferencia sobre duelo o algo. ¿Quién de aquí ha tenido más de una relación en su vida? Los que van con parejas se hacen pendejos, ¿no? O sea, ni me voltean a ver, y qué bueno, por salud. Pero muchas personas dicen, yo, y a lo mejor alguien ha tenido 3, 4, 5, 10 parejas a lo largo de su vida. Y la pregunta que les hago es muy básica. ¿Todas las rupturas se dolieron igual? Y casi a lo mismo nos dicen, no, claro que no, ese es el punto. O sea, entonces no quiere decir que el duelo lo determine la naturaleza de aquello que se perdió, sino el grado de importancia que yo le doy. Y por eso todos los duelos son muy particulares. ¿Sí? Y de repente alguien dice, ¿a poco de veras eso te está doliendo tanto? Sí. ¿A poco de veras esa persona con tan poco tiempo te está doliendo tanto? Sí. ¿Por qué? Porque yo le di ese valor, porque yo le doy ese grado, ¿sí? O a ese trabajo, o a esa amistad, o a esa condición que estaba presentándose o que estaba viviendo, no lo sé. Obviamente la confusión es treparse en la montaña rusa de las emociones. Y es muy común que mis pacientes me dicen, ¿es que te acuerdas que la semana pasada me sentía mucho mejor? Sí. Y me dicen, ¿es normal que esta semana me sienta de la chingada? Sí. ¿Por qué? Porque obviamente de repente impactan algunas emociones, pero de repente llegan otras. Y por eso yo le llamo así la montaña rusa emocional. Es como cuando en la montaña rusa vas para arriba, para arriba, para arriba, y de repente de un momento a otro, ¡pum!, en caída libre, ¿no? A nivel emocional muchas veces sucede eso. ¿Qué es lo que necesita el doliente en ese momento? Alguien que lo acepte así como se siente. De repente alguien dice, es que hablo y hablo y hablo con esta persona y parece que no me entiende. Es que no te va a entender. ¿Pero por qué no me puede entender? Porque no se entiende ni siquiera ella misma. Porque en ese momento la terapia pasa a segundo término. O a un término diferente. En ese momento lo que la persona necesita es alguien que lo acepte así como se siente. ¿Y por qué es importante que alguien lo acepte así como se siente? Porque en algún momento lo que está sintiendo se va a empezar a convertir en otras cosas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que una persona está en confusión? Porque puede tener una mudez excesiva, puede tener un hablar excesivo sobre la situación o incluso un llanto excesivo. Y de repente alguien dice, es que ya no quiero llorar. Yo les hago la pregunta, ¿por qué o para qué ya no quieres llorar? Es que ya lloré mucho. A veces soy un tanto sarcástico, a veces soy medio cabrón en la terapia, y les digo, oye, ¿y qué las lágrimas te las cobran? ¿O hay un medidor de llanto? No, la verdad no. Entonces estás obedeciendo un paradigma. Es que ya me han dicho que ya lloré mucho. Sí, esas personas te pueden estar diciendo las cosas con la mejor intención. No quiere decir que sepan en fondo o de raíz cómo opera esto. ¿Qué quiero decir con esto? Llora todo lo que tengas que llorar. Todo lo que sientas la necesidad de llorar. Háblalo todo lo que sientas la necesidad de hablar. Hay veces que yo no lo quiero hablar, yo quiero estar a solas, pues entonces obedécete, hazte caso.
Hay batallas emocionales que se pelean a solas. Pero como muchas veces es el paradigma, ¿no? Es que no hay que dejar sola a esta persona ahorita, ¿por qué no? A menos de que esté teniendo pensamientos, por ejemplo, de conductas autolesivas o algo, que eso sí es obviamente algo delicado. Es válido que la persona diga, yo ahorita quiero estar conmigo, yo ahorita quiero estar solo. En la confusión, la persona va a empezar a actuar en gran medida de acuerdo, sobre todo algo que determina muchas cosas ahí, es el temperamento de cada quien. El temperamento marca mucho la pauta. La cuestión es que, ¿cómo puedo dar cuenta que una persona está saliendo de la etapa de la confusión para llegar a otra etapa? Por lo regular, lo que sigue es el enojo. Pero en algunas personas también se puede presentar primero la culpa. Pero vamos a abordar primero el enojo. ¿Cómo me puedo dar cuenta que una persona empieza a entrar en la etapa del enojo? Porque su mudez excesiva, su llanto excesivo o su excesivo hablar lleva un matiz de enojo. Pero ¿cuáles son los paradigmas que existen en nuestra sociedad? Una, los hombres no lloran. Otra, acuérdate que el que se enoja pierde. No, más bien, el que pierde es el que no se sabe enojar. O el que no se permite enojarse. Lo que pasa es que hay un mito sobre lo que es el enojo. El enojo es un indicador, de entrada el enojo es un indicador de la necesidad de poner límites. Eso por principio de cuentas. Pero también obviamente el enojo es un indicador de que algo se salió del lugar. El enojo es una emoción tan genuina y tan saludable que el enojo es una vía para generar un descongestionamiento emocional, para llevar a cabo una purificación. Para eso es el enojo. Lo que pasa es que vivimos en una cultura en donde muchas veces a los otros seres humanos les asusta el enojo de los demás. Es muy común inmediatamente la referencia, ¿no? No, a ver, cálmate, ¿por qué se va a calmar? A mí me ha pasado aquí dentro de la oficina. Una vez hasta me mandaste un mensaje, ¿no, Charlie? Que usted, ¿todo bien? Te puse así, no pasa nada. Porque una persona empezó a zapatear en el piso de la oficina, ¿no? O sea, pero con rabia. Me decís que estoy encabronadísimo. Me dice, perdón, ¿qué cabrón? Tú ponte como, no le dije así, ¿no? Tú ponte como te tengas que poner. Me dan ganas de decir, nada más no me vayas a romper un reconocimiento o algo, ¿no? Pero como se dice en los grupos, ponte bien. ¿Cuánto tiempo llevas? Perdón por la expresión, tragándote el enojo. ¿De verdad? Hay quien dice, yo no me permito enojarme. No, por eso tienes una pinche colitis de aquellas, ¿no? Sí. O artritis, o neurodermatitis. Que por lo regular en donde se refleja es a nivel del segundo punto de ensamble energético o segundo chakra, como se le quiera llamar. O sea, trágate un enojo y vas a ver la colitis que te va a dar. O sea, la inflamación del colon. Colon, mejor conocido por parte de la biofísica y la biodescodificación como el segundo cerebro. O sea, si hay una zona aparte del cerebro, o sea, después del sistema nervioso, que tiene una gran cantidad o la mayor cantidad de células nerviosas, es el colon. O sea, el colon es un traductor de emociones y sentimientos. Hay personas que se tragan un coraje o un enojo, inmediatamente la gastritis, ¡pum!, les revienta. ¿Sí? O les da vómito, o diarrea. Aquellas personas que padecemos de colon irritable, se dice que eso es algo genético, sí, pero te ayudas muchas veces con lo que es la represión de emociones, ¿no? Los que somos del club de la colecistitis, o sea que nos extirparon la vesícula, ¿saben de qué les hablo?
Es que tengo unos hábitos alimenticios de la fregada. Sí, pero también los corajes que te has tragado durante 30 años también cuentan, ¿eh? O sea, enojo en donde se va a ver impactado es en todo lo que tiene que ver con vías biliares. O sea, hígado, páncreas, vesícula, obviamente el colon, ¿sí? Hay personas que la represión del enojo se les representa, por ejemplo, en migrañas, insomnio, hipersomnio. Qué paradójico, ¿no? El enojo es una emoción liberadora, es una especie de válvula de alivio, pero si esa válvula se cierra, muchas veces a la persona la puede llevar a una implosión, y esa implosión muchas veces lo que se llama depresión. En el libro que yo publiqué hace algunos años, hablo de lo que algunos conocemos como el fenómeno del hoy express. Si tú pones un hoy express en la lumbre, la finalidad de ese aparato está diseñado para que acumule presión, o sea, es una forma de energía. Pero aquí la cuestión es que esa energía, cuando rebasa los niveles óptimos, obviamente necesita una liberación, y para eso tiene la válvula de alivio, que es precisamente cuando la olla empieza a silbar y a arrojar vapor, ¿no? Pero ¿qué sucede si le tapamos la válvula a la olla express? Estoy hablando, güey. Sí. Tú sí sabes. ¿Qué sucede si le tapamos la válvula a la olla express? Pues va a explotar. Va a detonar. Qué paradójico. Emoción es una palabra que significa energía en movimiento. Las emociones son energía en movimiento. Una de ellas es el enojo. Y entonces muchas veces hay quien dice, yo casi nunca me enojo, pero cuando me enojo es cuando me conoce, ¿no? Entonces eso no es un mérito. Más bien eres güey para enojarte. Sí, o sea, llega un momento en que explotas. ¿Qué sucedería si yo le hiciera caso a mi enojo a tiempo? Pues se iría liberando, ¿no? Como la función de la válvula del hoy express. O sea, va manteniendo una presión óptima y lo que no es funcional se va liberando. Pero entonces de repente hay quien cierra todas las válvulas de alivio, ¿no? No voy a llorar, ándale pues. No le voy a dar gusto al otro. Perdón que te lo diga así como es, a veces al otro le vale más, ¿eh? Es más, ni está enterado o enterada. Pero si tú te reprimes, le estás llevando a cabo algo que se conoce como conducta autolesiva, o sea, una conducta de daño o de autodaño. ¿Traición? Sí, es una forma de traición. Dice Nathaniel Branden en el libro del respeto hacia uno mismo, que hizo un librazo. El libro del respeto hacia uno mismo de verdad es un librazo. Y entonces ese libro tiene toda una historia en mi vida. Se lo presté a una persona y lo interpretó de una manera como le convino. Entonces la idea del libro es tener el respeto pero hacia tu propia persona. No quieras que los demás te den el respeto que tú no te has dado, ¿no? O sea, como referencia. Y dice Nathaniel Branden, pocas cosas en la vida del ser humano son tan violentas como la autotraición. Y una forma de generar autotraición es no escuchar, no ver, no registrar aquello que mis elementos naturales me están indicando. Por ejemplo, el reprimirme el llanto, el reprimirme la emoción, el no reconocerme lo que estoy sintiendo. ¿Sí? Hay quien cierra la válvula de alivio del llanto, de la catarsis, de la verbalización. ¿Sí? Hay quien se pone una especie de armadura y no permite que ni nada entre ni nada salga, ¿no? Y entonces eso se llama autotraición también. Porque yo soy un ser de movimiento, soy un ser de energía, y si esa energía no se mueve, obviamente se va a transformar en algo, muchas veces en enfermedad.
Y entonces hay personas que cierran las válvulas de alivio y llega un momento en que explotan. A mí eso no me preocupa tanto, ¿eh? A mí no me preocupa que una persona explote. Digo, lo conveniente es hacerlo en un entorno controlado. Llámese una terapia, llámese una experiencia espiritual de cuarto o quinto paso, llámese una terapia grupal. O sea, hay entornos controlados. No se trata de que explotes con los demás, o sea, que dirijas esa energía hacia otros. Pero si yo hago una catarsis en un entorno controlado, pues esa energía no le va a pegar a nadie y sí me voy a liberar. Pero a mí no me preocupa tanto que el ser humano explote. A mí cuando me preocupa es cuando el ser humano está implotando. O sea, la misma energía que genera la explosión se da pero hacia adentro, ¿no? Y entonces se puede convertir precisamente en enfermedades psicosomáticas. Hay personas que por tragarse un enojo se generan, por ejemplo, una condición de hipertensión, de una colitis ya de verdad limitante. O sea, hay personas que por tragarse un enojo, o sea, un verdadero enojo, se les revienta la vesícula, o de repente les puede dar hasta un síncope intestinal, o sea, un infarto en el intestino. Y muchas veces el enojo sale por medio del llanto. Decía mi padre, cuando estaba entre nosotros, físicamente, por supuesto, espiritualmente, yo sé que por ahí anda, decía, vivimos en una cultura en donde muchas veces la frase es, los hombres no lloran. Decía él, pero ¿qué tal se infartan? O sea, es normal que hombres de 28 años, 27 años se estén infartando. ¿De verdad? Hay personas que no desarrollan un vocabulario emocional y por eso no logran sacar la emoción. ¿Cómo te sientes mal? Sí, pero ¿qué es mal? ¿O cómo te sientes bien? Sí, pero ¿qué es bien? O sea, el vocabulario emocional que se desarrolla en una cultura como la nuestra es sumamente limitado a veces. El punto es, ¿tienes derecho a enojarte? Sí. ¿Tienes derecho a agredir a otros? No. ¿Quieres enojarte? Hazlo preferentemente en un entorno controlado. ¿Sí? Y también, obviamente, una forma en la que el enojo va a empezar a disminuir es cuando después de hacer una catarsis empiezo también a ver cuál es mi responsabilidad en todo ello. Yo creo que una de las formas en las que se llega a completar el ciclo del enojo es cuando digo, si estoy enojado por esto y por esto y por esto, y también estoy enojado porque muchas cosas en mi vida yo las decidí. Hay quien dice, ¿cuál es uno de los requisitos para que un paciente sea dado de alta? Que deje de proyectarse. O sea, una forma de proyección es hacer responsable a los demás de lo que me corresponde a mí. Y precisamente cuando yo libero el enojo es cuando voy a entrar en la etapa de la culpa, pero no de la culpa tóxica, la culpa como una figura de aprendizaje. O sea, la culpa es un indicador que me lleva al arrepentimiento, pero no esa figura del arrepentimiento, del arrepiéntete pecador, no. O sea, el arrepentimiento es una palabra que significa cambio de ruta. O sea, ¿para qué me sirve el arrepentimiento? Si yo adopté una ruta y entonces el resultado no fue el óptimo, bueno, el arrepentimiento es, puedo modificar la ruta o es cambiar de ruta. Pero no se trata de que agarres un látigo y te pongas de la madre, no. Ya bastante has tenido con el dolor de la pérdida. ¿Sí? A mí hay quien me dice, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es una de las enseñanzas generales del duelo? No postergues. Mañana le digo, mañana lo abordo. ¿Sí? Mañana le digo a esa persona que sí es importante para mí.
Mañana le digo a ese ser que es importante para mí que sí lo amo. Pues a lo mejor mañana ya no está, güey. Porque así se mueve la vida, ¿eh? Yo tuve un gran regalo de la vida que fue poderme despedir de mi padre. Y decirle cosas que a lo mejor no le había dicho en algún momento. Pero ¿qué sucede si yo me baso en la parte de, no, todo va a estar bien? No, güey, a veces la vida te está diciendo las cosas no están bien, ¿eh? Entonces mejor échale. Entonces mejor habla. Porque a lo mejor mañana ya no hay chance, ¿eh? Para eso es la culpa, para decir, ¿qué aprendí de esto? No, ¿cómo me voy a lesionar y me voy a torturar con esto? En la próxima sesión nos vamos a meter un poquito más de lleno en la culpa y vamos a abordar lo que es la etapa de la aceptación, que es la quinta etapa. Y aquí dice, ay, la etapa de la aceptación ya es de salida. ¿Qué crees que no? La aceptación es la etapa más dolorosa dentro del proceso de duelo. ¿Por qué no hay telarañas? Es más, la herida ya se está tocando en una dimensión totalmente real. Entonces, nos vamos a enfocar en esas etapas. Quiero mandarles un saludo a todos ustedes. Muchas gracias por estarnos acompañando. Y me voy a permitir leer rápidamente los mensajes que nos escribieron aquí nuestros amigos, los que nos hicieron un mensajito aquí en el chat. Angie SH nos dice, buenas noches, Ale, que tengas linda noche. Gracias por tus palabras. Gracias, Angie. Gracias y buenas noches para ti también. Gracias por acompañarnos. Adela Galloso. Se me fue hasta abajo. Adela Galloso nos dice, buenas noches, licenciado Alex. Bendecido inicio de primavera. Saludos a todo el equipo que integra la clínica. Muchas gracias, Adela, y saludos a toda la familia. Mi querida amiga Eli de Magú, Elizabeth Martínez, bonita noche para todos, apapachos, te quiero mil. Sabes que yo también te quiero y te amo con todo mi corazón, mi querida Eli. Gracias por estarnos acompañando. Saludos a toda la familia hasta el bonito y pintoresco pueblo de Magú. Gracias, Eli, te mando un abrazo. Joana Sandoval dice, buenas noches, gracias por el tema. Gracias a ti, Joana, como siempre, por acompañarnos. Raimundo Cortés dice, buenas noches, Alex, y a todos en cabina presente para la mejor inversión de mi tiempo. Gracias por tus palabras, Ray. Tuve la oportunidad de saludarlo el sábado y me dio mucho gusto a él y a su familia. Gracias, Ray. Saludos. Rachel Flores, buenas noches, licenciado Alex, bendiciones, gracias. Igualmente, bendiciones para ti de regreso. Pati Camacho Alvarado dice, buenas noches, gracias por compartir. Saludos a todos en cabina, gracias, Pati. Igualmente, saludos para ti de todo el equipo. Carlos Juárez dice, buenas noches, padrino, saludos a todos en cabina, bendiciones para todos. Gracias, Carlos, igualmente bendiciones para ti, gracias por estarnos acompañando. Diana Galindo dice, hola, los veía antes y me encantaban. Gracias, Diana, qué bueno que nos estás acompañando nuevamente. Un saludo y un abrazo. Dice, atentamente, Naum. Gracias, Naum, gracias por acompañarnos. Monse, nuestra querida amiga y compañera del Samadhi, mejor conocida como Monse Potter, dice, hola profe, bonita noche a todos en cabina, gracias por compartir su tiempo y conocimiento, un tema de mucho aprendizaje. Gracias, Mon, qué bueno que nos acompañas y que eres parte del Samadhi también. Te mandamos un abrazo. Nuestra querida amiga y compañera del Samadhi, Araceli Sánchez Colín, dice, hola, buenas noches, saludos a todos, un abrazo fuerte. Gracias, Sara, igualmente para ti, para la familia, gracias por acompañarnos. Carlos Morín dice, saludos a todos, buenas noches. Gracias, Carlos, buenas noches para ti también. Héctor Flores dice, hola Alex, feliz martes, gracias por compartir tu conocimiento. Un fuerte abrazo desde Santa Ana, California, y feliz regreso a casa. Gracias, Héctor, como siempre, mi querido amigo, te mando un abrazo a ti y a toda la gente que te acompaña en Santa Ana, California. Gracias por estar nuevamente aquí. Mirto dice, hola Alex, gracias Mir, un abrazo, qué bueno que nos acompañas y te mando un abrazo a la distancia. Gracias. Alicia Silva dice, profe, linda noche, como siempre agradecida por su tiempo y experiencia. Gracias, Alicia, gracias, me da gusto saludarte esta noche. Lupita Martínez dice, ¿por qué será eso de la montaña rusa de las emociones? ¿Cómo se puede enfrentar? Validando las emociones, Lupita. O sea, ella dice, ¿cómo elaboro mis emociones o cómo trasciendo la emoción dejándola que se exprese? ¿Por qué? Porque esa energía en movimiento, que lo óptimo es dejarla que fluya. Preguntas, ¿cómo se da eso? De manera natural. O sea, cuando vas abordando las etapas y cuando validas la pérdida, se da de una manera, de verdad, totalmente natural. Maritza Sánchez González dice, buenas noches, padrino Alex, buen regreso a casa. Gracias, Maritza, igualmente, buenas noches para ustedes. PF Avi lo compartió para Jime Córdoba, gracias, Avi.
Jime Córdoba lo compartió para Claudia Córdoba. Qué bueno, así se hace la cadena. Gracias, Jime. Adit Jiménez, mi querida amiga Cristal, esposa del amigo Eric Herrera. Dice saludos y bendiciones, Ale, excelente noche para todos. Gracias Cristal, igualmente para ustedes. Claudio Alegre dice buenas noches, saludos para todos en cabina, un excelente regreso a casa. Gracias Claudio, igualmente excelente noche para ustedes. Mari Barmon dice buenas noches maestro Alejandro, fíjese que estoy atravesando por una situación muy difícil. Uno de mis hermanos hace un año que le detectaron un tumor en el esófago y es maligno. Él se ha ido acabando demasiado ya que no puede comer y está muy delgado. Perdón, es que no me deja bajar. Ya se ve como viejito y la verdad no le ha dolido tanto. Nos ha dolido tanto que le lloro mucho, obviamente. No lloro delante de él, pero es algo que a mí me está acabando mucho. De hecho, mis hijos me dicen que debo estar tranquilo y consciente de lo que puede pasar. ¿Usted qué me puede aconsejar, por favor? Honestamente, Mari, me está solicitando, Mari, mi punto de vista, acércate a una terapia tanatológica. Obviamente estás viviendo un duelo anticipado, pero es muy importante que también tú ventiles eso. Y obviamente yo entiendo que la sugerencia de estar tranquilo lo hacen con la mejor intención. Sí, pero en estas condiciones estar tranquilo es sumamente relativo. Es importante validar las emociones. Espero haber dado un punto de vista funcional para ti. Gracias por el comentario y por la confianza. Blanca Reynoso dice, ¿qué se hace cuando tenemos en casa una persona alcohólica y toma a mal que le tengan esos lapsos de enojo, creyendo que es malo tener momentos de enojo? Pues aquí lo conveniente es que si la persona no se está procesando, lo importante es que las personas que están en la periferia o cerca de él sí lo hagan. ¿Por qué? Porque es una enfermedad familiar, Blanca. Entonces, y también es normal que si está en abstinencia, también es normal que se enoje, pero lo importante es que tome un tratamiento precisamente para que lo aprenda a canalizar. Nos acompaña también Monse Bulma Barrón. Dice, es muy cierto que cuando no sabemos canalizar las emociones, las consecuencias las paga nuestra salud. Totalmente de acuerdo, Monse, saludos. FB, es Pedro quien tiene ese perfil. Pero bueno, excelente noche, Padrino, gracias por compartir, recibo un cordial saludo. Gracias, igualmente, saludos, un abrazo. Florecita Becerril, nuestra querida amiga y compañera del Samal, dice, buenas noches a todos en cabina, bendiciones. Gracias, Florecita, igualmente para ti. José Arturo Calderón Fernández, mi padrinazo, desde Colima, dice, buenas noches, padrinazo, cordial saludo para todos en cabina y un gran abrazo para toda la comunidad de León, Guanajuato. Desde León, Guanajuato, descansen, gracias. Gracias, padrino. Saludos a todos en León, Guanajuato, a toda la familia. También ustedes descansen. Gracias por la compañía. Angie López dice, gracias por este gran tema e interesante. Saludos, padrino Alex. Gracias, Angie. Igualmente, saludos para ti, como siempre, mi querida amiga Angelina. Y Meliegue Aguilar dice, bendiciones y agradecimiento por sus enseñanzas. Muchas gracias, Meliagui. Y bueno, pues esperando que todos ustedes pasen una excelente noche. Vamos a continuar con este tema la próxima semana. Si un poder superior así lo determina. Y bueno, pues nosotros nos despedimos porque mañana empezamos muy temprano. Dios nos hizo guapos, Charlie, pero no nos hizo millonarios. Entonces hay que descansar un rato. Dice Alejandro Cedeño Jiménez, nuestro querido amigo y compañero del Samad, y no sé por qué nos lo dejaron ir esta experiencia. Dice, buenas noches a todos allá en cabina y a toda la familia Samadi. Gracias por tan valioso tema, gracias por su tiempo y conocimiento. Las tormentas no duran para siempre, pero yo espero poder asistir a la siguiente experiencia. Buen regreso a casa y buen descanso. Gracias, mi querido tocayo, gracias, bendiciones y gracias por tus palabras. Vámonos, mi querido Charlie, despídete por favor de la audiencia. Vámonos, que todos tengamos una excelente noche. Muchísimas gracias por compartir, por reaccionar, por participar con los comentarios y pues bueno, de antemano gracias por acompañarnos. Y gracias, padrino, por el tiempo, la compañía, la amistad y lo que nos compartes. Gracias a todos y que tengan una excelente noche. Nos vemos el día de mañana y el viernes, primero Dios. Descansen. Muchas gracias, Charlie, como siempre, por la compañía y la amistad. Y a nombre de todo el equipo de Radio Humanismo les damos la más cordial, el más cordial de los agradecimientos. Les deseamos que pasen la mejor de las noches. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez Arzate. Gracias por regalarnos parte de lo más preciado que tiene el ser humano, que es su tiempo. Que descansen, bendiciones para todos y nos vemos la próxima. Hasta luego. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.